Hay algo que nadie te dijo cuando empezaste a entrenar. Algo que los entrenadores evitan mencionar, que los influencers del gimnasio prefieren ignorar, y que la industria de los suplementos haría cualquier cosa por mantener en silencio. Porque si lo supieras desde el primer día, quizás no comprarías el programa de entrenamiento, quizás no seguirías el plan de dieta, quizás empezarías a hacer preguntas incómodas. Así que hoy vamos a hacer exactamente eso. Porque existe una variable que determina el físico que puedes llegar a tener. Y no tiene nada que ver con cuántas horas pasas en el gimnasio, cuánta proteína consumes, ni cuánto duermes. Ya estaba definida antes de que nacieras. Se llama inserción muscular. Y en los próximos minutos vas a entender por qué dos personas pueden entrenar exactamente igual durante años y terminar con físicos que parecen de planetas distintos. El bíceps es el músculo más fotografiado en la historia del culturismo. Es lo primero que cualquier persona flexiona cuando quiere demostrar que entrena. Es el símbolo universal de la fuerza física, y también es, posiblemente, el músculo donde la genética marca la diferencia más visible y más cruel. Todo gira en torno a un punto. Un solo punto de anclaje en el antebrazo donde el tendón del bíceps se conecta al hueso. Cuando esa inserción se ubica alta, cerca del codo, el vientre muscular es corto y cuando el brazo se flexiona, el músculo se comprime hacia arriba formando un pico dramático, casi vertical. Una montaña. Cuando esa inserción se ubica baja, más hacia la muñeca, el músculo es largo, lleno, imponente incluso en reposo. Pero el pico es suave. Una colina. Arnold Schwarzenegger ganó el Mr. Olympia 7 veces. Muchos argumentan que su físico fue el más completo en la historia del deporte, y su bíceps tenía una inserción tan alta que cuando flexionaba, el pico subía hasta una altura que hacía que el público dejara de respirar por un segundo. No era solo tamaño, era geometría. Era el boleto de lotería más valioso en el culturismo. Ahora piensa en Flex Lewis, uno de los mejores físicos que el deporte ha producido. Sus brazos en reposo eran más grandes que los de la mayoría con el brazo flexionado, llenos, gruesos, densos desde cualquier ángulo. Pero su pico nunca fue el de Arnold. No porque no entrenara, no porque le faltara dedicación, sino porque su inserción dibujó una silueta diferente. Ninguna de las dos es incorrecta, pero solo una detiene a la multitud en seco. Y lo que nadie te dice es que esto ya estaba decidido cuando naciste. Pero el bíceps es solo la entrada, porque hay algo que va a incomodar a más de uno. Y tiene que ver con el músculo que más presume quien más abdominales hace. El número de cuadros que puedes tener en el abdomen no depende de cuánto entrenes, cuánto te alimentes, ni qué tan bajo bajes tu porcentaje de grasa corporal. Depende de cuántas intersecciones tendinosas cruzan horizontalmente tu músculo recto abdominal. Y ese número, sin excepción, está escrito en tu ADN. Esas intersecciones son las líneas que separan un bloque del siguiente. Más intersecciones, más bloques. Menos intersecciones, menos bloques. Punto. Puedes desarrollar cada uno de esos bloques hasta que sean tan gruesos y duros como piedra. Pero si las intersecciones no están ahí, los cuadros tampoco van a aparecer. No importa cuántas abdominales hagas. No importa cuántos meses pases en déficit calórico. La cuadrícula ya venía impresa de fábrica. Ronnie Coleman fue campeón del Mr. Olympia 8 veces consecutivas. Argumentablemente el físico más desarrollado que el culturismo haya visto jamás. En su momento más definido, con un porcentaje de grasa que pocos seres humanos alcanzan en toda su vida, Ronnie mostraba 4 cuadros. No 6, no 8. 4. No porque descuidara el entrenamiento de core, no porque tuviera exceso de grasa cubriendo los bloques inferiores, sino porque su genética le dio 4 intersecciones. Y 4 era exactamente lo que había. Y hay algo más. La distribución de esos bloques tampoco es necesariamente simétrica. Puedes tener los cuadros desalineados, más grandes de un lado que del otro, a alturas distintas. Completamente fuera de tu control. Completamente genético.
Puedes construir cada bloque tan desarrollado como sea humanamente posible. Pero la cuadrícula sobre la que se asientan ya estaba trazada mucho antes de que pusieras un pie en el gimnasio. Y si el abdomen ya cambió la perspectiva, la espalda la va a redefinir por completo. La espalda es el lienzo más subestimado del culturismo. En el escenario, la pose de espalda separa a los campeones de los finalistas. Y el elemento más importante de esa pose no es el ancho de hombros ni la circunferencia de la cintura. Es la V. Ese barrido dramático que va de arriba hacia abajo y que convierte una espalda en algo que parece esculpido. Y la V la dibuja, en gran medida, el punto donde el dorsal ancho se inserta en el cuerpo. Cuando esa inserción se ubica baja, cerca de la pelvis, el músculo ocupa una superficie mayor. Cuando se desarrolla, empuja hacia afuera en la parte inferior de la espalda, ensanchando la base y haciendo que la cintura parezca más estrecha por contraste. El efecto visual es una V que se extiende profunda, dramática, que parece continuar hasta el suelo. Cuando la inserción es alta, el dorsal termina antes. El desarrollo está ahí, el ancho existe, pero el barrido es más corto, más compacto. La V es real, pero menos profunda, menos cinematográfica. Toma a dos atletas con el mismo ancho de hombros y la misma medida de cintura. Los pones de espaldas al público. Uno tiene una V que hace que la sala murmure. El otro tiene una espalda respetable. La diferencia no está en el tamaño muscular. Está en un punto de anclaje que ninguno de los dos eligió. Y el que tiene la inserción más baja construirá esa V más dramática incluso con menos desarrollo muscular total. Lo que viene a continuación tiene dos partes, y las dos sorprenden. El cuádriceps tiene dos conversaciones pasando al mismo tiempo. La primera es la lágrima, ese músculo en forma de gota justo encima de la rodilla, llamado vasto medial. La segunda es el barrido exterior, el vasto lateral, que determina cuán dramático se ve el muslo desde el costado. Cuando la inserción del vasto medial se ubica baja en la tibia, la gota desciende más abajo de la rodilla, creando esa forma icónica que los jueces buscan y el público recuerda. Tom Platz llevó esto al extremo más extremo que el culturismo haya registrado. Su lágrima descendía tan lejos que parecía anatómicamente imposible. Un bulto de músculo colgando sobre la rodilla que hacía que los médicos dudaran de sus propios libros de texto. Ahora la otra cara. Nick Walker tiene algunas de las piernas más grandes en el culturismo moderno. Visto desde el costado, el barrido del vasto lateral es extraordinario. Empuja hacia afuera de una manera que parece casi inhumana. Pero visto de frente, algo cambia. Porque su vasto lateral no recorre toda la longitud del muslo hasta la cadera. La parte superior de la pierna se ve más estrecha. La pierna parece más pequeña de lo que realmente es. La masa está ahí. El desarrollo está ahí. Pero la inserción limita dónde aparece y dónde no. Desde un ángulo, Walker tiene las piernas más impresionantes del escenario. Desde otro, la magia se desvanece. Un solo punto de inserción, dos veredictos completamente distintos dependiendo de dónde se pare el juez. Si hay una parte del cuerpo donde los atletas más se quejan de la genética, es el gemelo. Y tienen razón en quejarse, porque aquí la inserción puede ser la diferencia entre un físico completo y una limitación permanente que ningún esfuerzo puede compensar. El gastrocnemio, el músculo visible que forma la pantorrilla, se ancla en la parte posterior de la rodilla y recorre la pierna hacia abajo hasta conectar con el talón a través del tendón de Aquiles. Cuando esa inserción se ubica baja en la pierna, el vientre muscular es largo. Llena el espacio entre la rodilla y el tobillo. Se ve grueso, denso, desarrollado desde cualquier ángulo. Cuando la inserción se ubica alta, cerca de la rodilla, el vientre muscular es corto. Y hay algo que ningún entrenador puede resolver. Una brecha visible entre donde termina el gemelo y donde comienza el tobillo. Un espacio vacío que no tiene músculo que pueda ocuparlo, porque el músculo simplemente no llega hasta ahí.
No importa cuántas series de elevaciones hagas. No importa qué variación uses, cuánto peso cargues, con qué frecuencia entrenes. El vientre muscular corto puede desarrollarse, puede mejorar, puede volverse más denso, pero nunca va a cerrar ese espacio. La brecha no es debilidad, es geometría. Y la geometría ya estaba fijada. Es posiblemente la única parte del cuerpo donde el esfuerzo y el resultado están más desconectados. Y la mayoría de los que lo padecen no lo descubren hasta que ya llevan años intentando cerrar una brecha que nunca estuvo diseñada para cerrarse. El pecho es el músculo más visible de frente. Y también es donde la genética puede ser más injusta con más personas al mismo tiempo. Cuando el pectoral tiene una inserción baja a lo largo del esternón, el músculo desarrollado genera profundidad, volumen y ese borde inferior que los culturistas llaman el estante. Una línea visible donde el pecho se encuentra con el abdomen superior, como si el músculo se proyectara hacia afuera. Arnold lo tenía. En su mejor momento, su pecho no solo llenaba, sobresalía desde cualquier ángulo, una pared de músculo que parecía tridimensional incluso en fotografías. Pero el pecho también es donde más fácilmente se ven los resultados menos favorecidos. Hay atletas que desarrollan una masa pectoral considerable, que entrenan con consistencia durante años, que compiten al más alto nivel, y aún así tienen una separación visible en el centro del pecho. Las dos mitades del pectoral nunca se encuentran completamente en la línea media. La inserción está demasiado hacia los lados, dejando un espacio vacío en el centro que ninguna apertura con cables, ningún press a agarre cerrado, ninguna técnica de contracción va a eliminar. El músculo está ahí. El esfuerzo fue real. Pero la forma trabaja en contra en el escenario. Puedes construir el músculo tan grande como tu cuerpo lo permita, pero el molde en el que crece ya venía dado. Y llegamos al músculo que lo ata todo. El tríceps representa el 70% del brazo. La mayoría lo sabe, pero saber ese dato y entender lo que significa genéticamente son dos cosas completamente distintas. El tríceps tiene 3 cabezas. La que determina si un brazo desarrollado se ve extraordinario o simplemente grande es la cabeza larga, la que recorre la parte posterior del brazo. Y lo que decide su impacto visual es, de nuevo, ¿dónde se inserta? Cuando la cabeza larga se inserta baja, cerca del codo, el vientre muscular tiene máxima longitud. Cuando se desarrolla completamente, produce la herradura, esa forma que llena el brazo por detrás, por los lados, e incluso parcialmente desde el frente. Un brazo que parece imponente desde cualquier ángulo. Roelly Winklaar llevó esto al límite que el culturismo moderno ha registrado. Su cabeza larga se inserta tan abajo, que cuando está completamente desarrollada, la masa que cuelga de la parte posterior de su brazo redefine lo que un tríceps puede ser. La herradura no es solo visible, es agresiva. Cambia la silueta del brazo completo desde cualquier perspectiva. Es el tipo de desarrollo que hace que los jueces y el público se pregunten si están viendo algo real. Una inserción más alta construye un tríceps fuerte. La herradura existe, pero es más compacta. El brazo se ve poderoso desde ciertos ángulos y menos impactante desde otros. La diferencia entre los dos no es cuánto se entrena, es donde ancla el tendón. Y como todo lo que viniste a descubrir hoy, la respuesta ya estaba escrita antes de que movieras un solo kilo. Entonces, ¿qué haces con todo esto? La primera reacción puede ser frustración. Es comprensible. Descubrir que una parte significativa de tu techo físico ya estaba trazada antes de nacer no es una noticia fácil de procesar. Pero hay otra forma de leerlo, y es la forma que cambia todo. Conocer tus inserciones no es una sentencia, es un mapa. Cuando sabes dónde está tu techo, puedes dejar de invertir energía intentando romper paredes que no tienen grietas y empezar a construir con precisión dentro del espacio que sí tienes. Puedes entrenar más inteligente, presentarte con más honestidad y compararte únicamente contigo mismo, que es el único punto de comparación que alguna vez tuvo sentido. Los mejores físicos de la historia no fueron los que tuvieron la genética perfecta en todo. Fueron los que entendieron qué tenían,
Lo llevaron al máximo absoluto y supieron cómo presentarlo. Esa combinación, conocimiento más trabajo más estrategia, no depende de ninguna inserción. Ahora que sabes cómo funciona el juego de verdad, la pregunta ya no es cuánto puedes cambiar tu cuerpo. La pregunta es qué tan lejos puedes llevarlo exactamente como es. Si este video te hizo ver el entrenamiento de otra manera, el siguiente que tienes que ver está justo aquí.